Bueno, buenos días a todos y todas. Esta ponencia es en conjunto con el doctor Manuel Chalcón Hidalgo y los resultados que voy a explicar son preliminares. Forma parte de un proyecto más amplio que está adscrito al SIAC y que se titula Crédito, Moneda, Economía y Sociedad en Costa Rica 1750-1850. Se inscribió en 2024 y tiene vigencia hasta el 2025, pero es probable que pidamos prórroga. En esta investigación partimos de un objetivo general y dos objetivos específicos. Como objetivo más amplio queremos, como están viendo ahí en pantalla, estudiar el crédito y los actores sociales que participaron en la dinámica crediticia de Costa Rica en el siglo ya señalado para comprender tres aspectos fundamentales. El primero, el desarrollo económico; el segundo, la circulación monetaria; y el tercero, la financiación de las inversiones y transacciones de bienes y servicios. Como primer objetivo específico, nosotros nos propusimos reconstruir los distintos mecanismos e instrumentos de crédito en Costa Rica en el siglo ya dicho, para establecer su importancia o relevancia en la inversión y el desarrollo económico de distintas actividades extractivas, productivas, por supuesto también de comercio e inmobiliarias. Y el segundo sería identificar a esos distintos actores públicos, institucionales, privados que participaron para conocer hacia cuáles actividades se canalizó ese crédito. ¿Cuál fuente utilizamos? Fundamentalmente los protocolos notariales de Cartago, Heredia, Alajuela y San José. Esta fuente, no sé si la conocen, pero tiene la particularidad de ser nominal, es decir, no encontramos datos cuantitativos, pero sí datos o información más bien que se puede cuantificar. Y eso es lo que hemos hecho durante el año y medio que hemos trabajado en la investigación. ¿Qué nos permite este tipo de información que aparece en la fuente? Bueno, reconstruir una serie de matrices con variables que después se pueden cruzar para obtener la información que nos interesa, que es el crédito. Su sistematización requiere de mucho esfuerzo, de muchas horas en la fuente, pero después da resultados con información bastante novedosa y valiosa. Hasta el momento llevamos registrados 1.609 transacciones en Cartago, pues es la que cuenta con mayor movimiento, 765, seguido por San José, Heredia y Alajuela. Es posible que este número de registros continúe aumentando porque todavía estamos consultando los protocolos. Ahora bien, cuando hablamos de crédito como objeto de estudio, es importante señalar que ha sido un tema ampliamente tratado en la historiografía mexicana, peruana y también argentina, pero poco abordado en la historiografía centroamericana, con la excepción de los trabajos del doctor Chacón y para el siglo XVIII el trabajo de Iván Molina. El crédito es terreno, llamémoslo así, de la historia económica y del pensamiento económico, y la mayor cantidad de investigaciones orientan ese tema hacia aspectos institucionales, financieros y en menor medida monetarios, aunque resulta paradójico porque no podemos entender el crédito sin la moneda. Una pregunta que uno se plantea en este tipo de trabajos es, bueno, ¿por qué el crédito es un objeto de estudio relevante en la investigación? Y por supuesto hay varios factores o motivos. El primero es porque de él dependía el desarrollo de distintas actividades económicas durante todo el periodo colonial, siendo las más importantes la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Además, el crédito es un instrumento no solo económico, sino también de poder y control social. De manera que acercarnos a él nos ayuda a entender las redes de ese mercado crediticio y cómo se reflejaban y reproducían las jerarquías sociales, étnicas y de género. Por supuesto, la práctica del crédito en la época colonial ha dejado huellas sobre lo que hoy son los países latinoamericanos. Y estudiar esas prácticas ayuda a entender las raíces de los problemas económicos contemporáneos y las desigualdades estructurales que tiene nuestra región. Ahora, otra pregunta fundamental
sería responder por qué se pedía crédito durante la colonia. Y aquí también tenemos una serie de factores. El primero, y muy importante, es porque había dinero ocioso. Y habían personas o instituciones que querían prestarlo y ganar réditos de ese préstamo. Otro que también es relevante es porque había personas o instituciones que requerían ese dinero. Pero lo más importante es que ellas tenían la capacidad de pago y el respaldo económico para poder solicitar ese crédito. También durante el periodo colonial el dinero en efectivo, y de esto hay varias investigaciones, era escaso o circulaba de forma muy desigual. Esto obligaba a muchas personas a recurrir al crédito para cubrir los gastos y hacer inversiones. Y la propia dinámica del periodo colonial requería de usar crédito. ¿Por qué? Porque actividades como la minería, la agricultura, la ganadería exigían una inversión muy fuerte de capital inicial y los réditos se obtenían meses o incluso años después. El crédito permitía, por lo tanto, adelantar gastos antes de recibir esos beneficios. ¿En qué invertían el crédito los que solicitaban dinero? Bueno, generalmente en eso que están viendo en pantalla, en el financiamiento de actividades productivas o extractivas, en la compra o mejora de tierras o fincas o bienes, siendo las más comunes las fincas, las casas o los hatos de ganado. El crédito para consumo siempre ha existido, para un consumo de primera necesidad, es decir, para compra de alimentos, para compra de vestido, ropa. También los comerciantes lo solicitaban para comprar mercaderías importadas, especialmente ropas de Castilla y ropas de la tierra, y no son pocos los que solicitaron crédito para conformar las dotes matrimoniales y ubicar a sus hijas en sectores acomodados. ¿Cuáles han sido los principales enfoques teóricos con los que se ha trabajado el crédito durante la colonia? Bueno, son estos 5 que están viendo ahí en pantalla y que voy a explicar brevemente. Lo importante aquí es señalar que las investigaciones lo que hacen es un cruce o una triangulación teórica, es decir, que generalmente utilizan 2 o incluso 3 enfoques para abordar la temática. Está el primero, que es el enfoque institucional, que nos invita a estudiar las instituciones y los mecanismos que regulaban y facilitaban el préstamo de dinero. Por supuesto, ante la ausencia de entidades bancarias modernas, hubo instituciones o personas que dieron de alguna manera seguridad jurídica y confianza para que la gente comenzara a adquirir los préstamos. Entre las instituciones más importantes tenemos las religiosas, las eclesiásticas, que más adelante vamos a explicar eso, las públicas y por supuesto personas. Y los mecanismos más regulares durante el siglo que estamos estudiando son los depósitos irregulares y el censo consignativo, y de vez en cuando nos aparece por ahí alguna libranza. El otro enfoque es el normativo, jurídico y canónico. De esto hay muchísimas investigaciones, sobre todo en México. Lo que nos invita es a estudiar todas las leyes, normas, reglamentación que regulaban las operaciones crediticias. Hubo un conjunto de leyes jurídicas, es decir, civiles, normas sociales y morales, y por supuesto ahí estaba el derecho canónico, todas las reglas religiosas. Los 3 niveles, es decir, el civil, el social y el religioso, interactuó en conjunto para darle legitimidad, seguridad y regulación a las operaciones crediticias. Y uno muy importante fue el derecho canónico, que influyó directamente en las relaciones de crédito, porque la Iglesia regulaba la usura, estableciendo límites, sanciones y castigos. Y los que no respetaban el cobro, que no podía ser de más de 5%, podían ser víctimas de la negación del sacramento, de la excomunión, de la negación del entierro cristiano, por ejemplo. El tercer enfoque es el de análisis de redes sociales, muy vigente en la historiografía a partir de la década de 1990. Aquí se ve el crédito no solo como un fenómeno económico, sino también como un fenómeno social.
es decir, anclado a relaciones interpersonales. Lo que interesa analizar son las relaciones de confianza y de reciprocidad entre las partes, es decir, prestamistas, deudores y también fiadores. Examina las conexiones entre estos diferentes actores y explica cómo estas conexiones facilitaban o lo opuesto, limitaban el acceso a ese crédito. Y nos ayuda a identificar desigualdades y exclusiones, porque ya sabemos que ciertos grupos o actores tuvieron más acceso al crédito durante este periodo. Y a partir de los nodos, que son los actores claves, y los enlaces, que son las relaciones, sabemos quiénes tenían mayor influencia en la distribución de ese crédito y si estas relaciones pues facilitaron o negaron el flujo de los recursos. El cuarto enfoque, que se trabaja mucho en Argentina, es el de la economía moral del crédito. Es terreno de los, más bien, no tanto de la historia económica, sino del pensamiento económico. Y aquí la idea es ir más allá de la dimensión mercantil que tienen las dinámicas crediticias. También interesan las relaciones, pero se ven como ayuda mutua entre el círculo que está pidiendo crédito. Priman las normas sociales, la reciprocidad y la ética, y lo que generalmente se estudia aquí es la reputación del buen pagador, porque si paga, tiene la oportunidad de seguir pidiendo crédito, y si no, pues se le abre un proceso legal. Y el préstamo se devuelve no solo por obligaciones legales, como establecen este grupo de teóricos, sino para que perduren los lazos sociales. Y el último enfoque, que es el más reciente, que es el de género, que se comienza a trabajar más o menos en los 2000, analiza cómo las mujeres accedían al crédito, ya fueran prestando, pidiendo o sirviendo de fiadoras. Estudia las restricciones legales que hubo en los reglamentos, en las normas, en las leyes para que las mujeres accedieran al crédito. Examina cómo ellas invertían el crédito en distintas actividades y sobre todo, y quizá lo más importante de este enfoque, cómo variaba el acceso a este crédito según la posición social, el grupo étnico o racial al que pertenecían las mujeres, porque ya sabemos que las mujeres indígenas, mestizas y esclavas tenían experiencias distintas respecto al crédito, al punto que las mujeres esclavizadas servían en muchas ocasiones como hipoteca porque se les consideraba una mercancía. Entonces estos son los enfoques teóricos. Con respecto a los mecanismos de descrédito en Hispanoamérica, hay dos: el censo consignativo y los depósitos irregulares. El censo consignativo inicia desde la colonia y se extiende más o menos hasta mediados del siglo XVIII, y el depósito irregular inicia hasta mediados del siglo XVII, pero comienza a popularizarse hacia finales del siglo XVIII, cuando es aceptado por la Iglesia después del Concilio Provincial de 1771. Rápidamente, ¿cuáles son las diferencias entre uno y el otro? Bueno, el censo consignativo era un préstamo en dinero que se daba a muy largo plazo, incluso durante siglos, de manera que se podía heredar de generación en generación. Pagaba el impuesto de alcabala y quien debía pagarlo era el que solicitaba el crédito. Intervenían dos actores que se les llama de la siguiente manera: el censualista, acreedor, es decir, el que presta, y el censuario, el deudor, el que necesita el dinero. El censualista lo que hacía era realizar un evalúo del bien, que generalmente era una propiedad o hatos de ganado, para estar seguro de que sobre esa propiedad o sobre ese bien no recaían otros censos. Es decir, no tenían otras deudas, y si hubieran otras deudas se pedía el fiador. El censualista entonces tenía que grabar, poner a responder un bien, y él, en cambio, el censualista le brindaba el crédito cobrándole más o menos 5% de interés, en algunas ocasiones fue menor, 2 o 3%. El censuario recibía el dinero acordado y mientras pagara el interés, ahí tenía dominio sobre su propiedad. Y el censualista, a cambio, colocaba ese dinero, recibía el interés, y si topaba con un usuario que no pagaba, pues le podía rematar ese bien. El censo se liquidaba una vez que el deudor pagaba al censualista el capital prestado, más cualquier interés que recayera sobre esa deuda que estuviera pendiente. El depósito irregular más o menos cumple
las mismas características. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Que no es un crédito a largo plazo, sino más bien a corto plazo, entre 3 y 5 años, que aquí las figuras se denominan diferente. Al que presta se le llama depositante y al que pide se le llama depositario. Aquí sí que lo que predomina son las hipotecas y también siempre se pide una fianza y era la misma lógica. Si se pagaba a tiempo, no tenían ningún problema en seguir prestándoles el dinero. Nosotros, ya les dije, estamos trabajando todo un siglo, pero es un siglo muy complejo. Entonces tuvimos que dividirlo en dos momentos. 1751, 1800, cuando Costa Rica está atravesando por el ocaso colonial y circula moneda en plata y también moneda en cacao. Y el otro momento a partir de 1801, porque todo cambia a nivel crediticio. ¿Por qué? Bueno, porque están las guerras napoleónicas, porque está la consolidación de vales reales, porque se da el proceso. Finalmente, porque Costa Rica se inserta al mercado mundial con la exportación de café. De manera que, como les dije, vamos a trabajar dos periodos. Y ahora sí, a nivel metodológico, ¿cómo se sistematizaron los datos? Bueno, revisamos los protocolos y, por supuesto, sistematizamos la información en una matriz de hoja de cálculo que todos conocemos, que es el Excel. Organizamos esos datos en unidades de análisis y en variables. Trabajamos entonces todos los años con unidades de análisis y con 41 variables organizadas en 4 subgrupos que denominamos de la siguiente manera: características de la fuente, características de la deuda, descripción de la deuda y fuentes de crédito. Y más o menos esa es la matriz general. Pero de esta matriz general salen muchísimas matrices secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué información encontramos en el subgrupo características de la fuente? Bueno, el año, la fecha y el legajo de expediente. ¿Esto qué nos permite? Bueno, identificar los meses en los que hubo mayor o menor demanda de crédito y vincularlo o cruzarlo con ciclos productivos y ciclos de exportación, especialmente de cacao y tabaco, que eran las actividades más importantes de Costa Rica en ese momento. El segundo subgrupo, características de la deuda, ustedes están viendo ahí qué información recogimos. Esto nos acerca, obviamente, a los mecanismos y los instrumentos de crédito, nos ayuda a explicar el papel que tuvo el cacao, porque recuerden que Costa Rica fue la única provincia del imperio que tuvo como moneda oficial a la semilla con pleno poder liberatorio por un periodo bastante largo, de 1709 a 1790. Además, al reconstruir las fianzas, tenemos pistas sobre la estructura económica, los ciclos productivos y la cultura material en el periodo colonial, y las tasas de interés y los plazos nos permiten responder si se respetó o no ese derecho canónico. Por ahí encontramos 3 o 4 transacciones que cobraron más del 5%, por ejemplo. El subgrupo descripción de la deuda nos permite acercarnos a los distintos actores del crédito, quienes prestaban, quienes pedían, quienes fiaban y quienes eran los representantes legales. Con respecto a la información de los acreedores, aparte de los nombres, se consigna el título honorífico, que gracias doña Lizeth, que ayer me prestó el diccionario y que supe que don y doña era título honorífico, y la ocupación, que generalmente aparecen capitanes y sargentos mayores, y en el mundo de los deudores sí se consigna de forma más amplia cuáles eran las ocupaciones. Entonces aparecen comerciantes, sargentos mayores, tenientes, coroneles, alférez, licenciados, curas, vecinos de León, vecinos de España, maestros carpinteros, mayordomos de fábrica. Entonces ahí sí que la gama es muchísimo más amplia. Y también con la recolección de esta información logramos identificar algo que no se trabaja en todas las investigaciones de este tipo, y son las deudas mancomunadas. Muchas de las deudas fueron esposos, tío y sobrino, o madre e hijo. Y el último grupo, con fuentes de crédito, aquí tenemos todos los agentes que prestaron dinero. Nosotros identificamos 12. La mayoría, como están observando, de carácter eclesiástico o religioso. Pero cuando nosotros develamos el número de transacciones, encontramos que solo 5 de estos agentes capturaron el
95% de las transacciones. Y por eso nosotros construimos una nueva tipificación, y es la que están viendo ahí en pantalla. Entonces, estas 12 fuentes las convertimos en 4 grupos. Las instituciones religiosas, que son entidades con funciones devocionales, donde los fondos que se utilizan para prestar crédito están a cargo de laicos. ¿De acuerdo? Aquí entran las cofradías, las capellanías y la archicofradía, que solo hubo una en Costa Rica. Las instituciones eclesiásticas son entidades que tienen la función administrativa y también pastoral. Aquí los fondos sí son administrados por el clero regular o por el clero secular. Y en este grupo, entonces, incorporamos a los conventos, las parroquias, los beneficios de parroquia, las obras pías y el patriarca. El sector privado corresponde a todos los individuos que tenían dinero para prestar en crédito, y son personas físicas. Para el caso de Costa Rica no hemos encontrado personas jurídicas, pero para España, para México y para Perú sí que hay varias firmas jurídicas. Y el sector público son todas esas entidades estatales coloniales que disponían de dinero para prestarlo, y que ese dinero generalmente lo obtenían del cobro de impuestos. Y ahí está la Real Caja de León, las Reales Cajas de Guatemala, el Ayuntamiento de Cartago, las fábricas de aguardiente y el Real Estanco. Entonces, ya saben, tenemos una nueva tipificación que nosotros llamamos escala simplificada del crédito durante la colonia. De esta matriz inicial que yo les enseñé, hemos obtenido 89 matrices secundarias. Y aquí es cuando comienza la magia, cuando cruzamos las variables. Y ahí están viendo en pantalla más o menos todas las tablas que se han podido generar de esos cruces, e incluso son más de 89, porque si ustedes pueden ver, en algunas se tiene que multiplicar por 14, porque 14 son los rangos que construimos de solicitud de créditos en el periodo colonial. Entonces, yo creo que voy a dejarlo ahí por cuestión de tiempo, porque el objetivo de esta actividad no es presentar los resultados, solo rápidamente señalar que a partir de este universo de información, y por ser de carácter nominal, solo podemos aplicar una estadística descriptiva muy sencilla. Y eso lo que nos va a permitir es realizar tablas, trabajar números absolutos, trabajar números relativos, calcular tasas de crecimiento y también graficar, pero que ya eso es significativo para nosotros al trabajar esta fuente. Entonces ahí ustedes tienen algunos ejemplos: cantidad de transacciones por década en Cartago en números absolutos, la graficación de esos datos. Ya ustedes saben cuál es la década donde hubo más solicitud de crédito. Aquí dividimos el número de transacciones, cuántos solicitaron plata, cuántos solicitaron en cacao. Aquí podemos ver las transacciones por décadas, y podemos identificar que la década de 1771-1780 fue la que hubo mayor transacción, y que esta caída en las transacciones se puede vincular con el establecimiento del estanco y posterior factoría de tabaco, es decir, que la factoría le quitó clientela a los que estaban prestando crédito en ese momento. Aquí está lo de las 12 fuentes que ya les mostré. Aquí queda claro en este gráfico cómo el 95% de las transacciones fueron controladas por 5 fuentes. Aquí ven la cantidad de transacciones en la tabla de fuentes simplificadas. ¿Quiénes prestaban más? Depende si eran en plata o en cacao. El sector privado prestó más en plata, las instituciones religiosas prestó más en cacao. Aquí lo convertimos en datos absolutos. Aquí construimos los rangos, porque hay una gran variabilidad de solicitudes de crédito. O sea, se pedía desde 100 pesos hasta más de 5,000 colones. Entonces tuvimos que construirlas, y así vamos creando tablas y gráficos para explicar, y sobre todo el objetivo más importante, responder los objetivos propuestos en la investigación. Muchas gracias.